¿Te has dado cuenta de cómo, cada día, la gente lo arriesga todo en busca de una oportunidad en suelo estadounidense? Son miles, cruzando fronteras y enfrentándose a peligros, empujados por la esperanza de una vida mejor. Al fin y al cabo, crecemos con esa imagen clásica de Estados Unidos, ¿verdad? Edificios relucientes, coches que solo vemos en las películas y la promesa de un futuro brillante para todos los que se esfuerzan. Pero, ¿es esa la verdad para quienes viven allí? Hoy, Bello Mundo te va a llevar en un viaje que nunca esperaste hacer y te mostrará que el famoso sueño americano se ha convertido en nada más que una lucha interminable por cosas básicas como un plato de comida y un poco de dignidad. Número 1. Economía. Estados Unidos presume de un PIB que supera la impresionante cifra de 25 billones de dólares, liderando la clasificación mundial en producción y consumo. Parece un país de ensueño, ¿verdad? Pero a pesar de estas enormes cifras, la desigualdad social es un problema llamativo. Mientras algunos navegan en lujosos yates y viven en mansiones que parecen castillos, millones de familias luchan por sobrevivir, viviendo de cheque en cheque y sin saber si tendrán comida en la mesa el mes que viene. Según cifras recientes, la tasa de pobreza en Estados Unidos ronda el 11%. En otras palabras, más de 37 millones de estadounidenses viven en condiciones de extrema penuria. Con una inflación disparada y un coste de la vida que no cesa de aumentar, especialmente en ámbitos como la sanidad, la vivienda y la educación, la situación no hace sino empeorar. ¿Cuál es el resultado? Millones de estadounidenses se encuentran en una batalla diaria para llegar a fin de mes, y eso cuando consiguen cubrir sus necesidades básicas. Y si hablamos de luchas, el siguiente punto de nuestra lista es uno que roba el sueño a muchos estadounidenses: la falta de empleo. Número 2. El desempleo en Estados Unidos. Si pudiéramos remontarnos a los años 50, veríamos la edad de oro de la economía estadounidense. Una época en la que las ciudades estaban en auge. Los baby boomers eran cada vez más numerosos y creían que todo era posible. Con empleos estables y bien remunerados, estas familias impulsaron la economía, aumentando la demanda de viviendas, productos y servicios. Era el apogeo del sueño americano, donde las oportunidades surgían a la vuelta de cada esquina y Estados Unidos era el destino de quienes buscaban un futuro mejor. 7 décadas después, el panorama es muy distinto. Los titulares pueden decir que el desempleo en el país está en niveles históricamente bajos, con una tasa media inferior al 4% en 2023. Pero la realidad es mucho más complicada. El mercado laboral se está enfriando y el crecimiento del empleo se ralentiza a un ritmo preocupante. Tras el breve optimismo de la recuperación pospandémica, la verdad ha salido a la luz. Las cifras de contratación han quedado muy por debajo de las expectativas, frustrando a quienes esperaban un mercado caldeado. Sectores enteros, como el tecnológico y el financiero, se han enfrentado a oleadas de despidos. En otras palabras, no todas las áreas están prosperando. Por no hablar de que la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación ha dificultado aún más la creación de nuevos puestos de trabajo, afectando al poder adquisitivo y al consumo interno. Como resultado, muchos estadounidenses necesitan 2 o 3 empleos para cubrir sus facturas básicas. ¿El sueño americano? Para muchos se ha convertido en una pesadilla de la que cuesta despertar. Pero, ¿sabe qué es lo que más se resiente cuando suben los tipos de interés y estalla la inflación? Los alquileres, que se disparan. Número 3. Aumento de los alquileres. En Estados Unidos, el precio de la vida se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza para mucha gente.
Aunque el mercado se ha enfriado ligeramente tras la locura de 2021 y 2022, años en los que los precios de los alquileres se dispararon debido a la pandemia, la realidad para quienes pagan alquiler sigue siendo cruel. En 2022, una cifra récord de 23 millones de familias gastaron más del 30% de sus ingresos solo para mantener un techo. Y en 2024, las cosas no han cambiado tanto, con los precios de los alquileres todavía disparados y el dinero cada vez más ajustado para muchos estadounidenses. Para que te hagas una idea, el alquiler medio en Estados Unidos ha superado los $2,000 al mes, con algunas áreas metropolitanas superando fácilmente esa cifra. No parece mucho si lo comparamos con el PIB per cápita, que ronda los $75,000 anuales, pero si dividimos esa cifra por 12, que es el número de meses del año, obtenemos $6,000 al mes. Si a eso le añadimos $2,000 de alquiler, el 32% de nuestro salario se va en tener un lugar donde vivir. No es de extrañar que alquilar una vivienda se esté convirtiendo en un lujo que muchos no pueden permitirse. Hoy, millones de estadounidenses se enfrentan a una amarga disyuntiva: pagar el alquiler o pagar otras necesidades básicas, como la alimentación y la atención sanitaria. Lo que nos lleva a una nueva realidad: la vivienda alternativa. Número 4. Gente que vive en coches o remolques. Con los alquileres por las nubes y el coste de la vida asfixiante, muchos estadounidenses están recurriendo a soluciones que, hasta hace poco, eran impensables. La llamada residencia vehicular o vivir en el propio coche es cada vez más común. Se calcula que alrededor del 40% de las personas sin hogar de las zonas urbanas de la costa de Estados Unidos hacen de sus vehículos su hogar. Muchas familias, tras perder sus casas, han convertido sus coches en refugios. Los aparcamientos de las grandes cadenas, como Walmart, se han convertido en refugios nocturnos, ya que son gratuitos y ofrecen un mínimo de seguridad. También hay aparcamientos seguros, lugares donde se puede aparcar durante la noche con un poco más de seguridad y acceso a aseos. Otra alternativa son los remolques. Los parques de remolques, que antes se consideraban soluciones temporales, son ahora la única salida para miles de personas que ya no pueden permitirse los absurdos costes de alquiler. Estos parques ofrecen un poco más de estabilidad, pero la vida en ellos sigue estando llena de incertidumbres y dificultades. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen ni coche ni caravana? Se enfrentan a la dura realidad de la calle. Número 5. Personas sin hogar y concentración de personas sin hogar. En lo que respecta a las personas sin hogar en Estados Unidos, la realidad es aún más dura de lo que podría pensarse. Más del 40% de estas personas viven sin acceso a refugios, enfrentándose diariamente a las condiciones extremas de las calles, sin ningún tipo de seguridad. Esto significa que casi la mitad están a merced de las inclemencias del tiempo, la violencia y las enfermedades, todos los días. Las mayores concentraciones de personas sin hogar se dan en los grandes centros urbanos, donde han surgido campamentos de personas sin hogar que ocupan aceras, parques y espacios públicos, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de la ciudad. Y créanme, la situación en estos lugares es escalofriante. En ciudades como Los Ángeles y Nueva York, la escena parece a menudo un auténtico apocalipsis. La situación es cada vez más peligrosa y caótica, y trae consigo nuevos retos y riesgos que afectan no solo a los sin techo, sino también a las comunidades circundantes. Y de eso hablaremos más adelante, porque ahora tenemos que hablar de otra brutal realidad: el hambre. Número 6. La alimentación. Cuando pensamos en el hambre, la última imagen que nos viene a la mente
es la de los estadounidenses, padeciéndola, pero la verdad es otra. Para quienes viven en la calle, en remolques o incluso en coches, conseguir comida y acceso a atención médica se convierte en una auténtica batalla. Y cuando decimos batalla, no exageramos. Muchos dependen de los bancos de alimentos, organizaciones que distribuyen comida a quienes no pueden permitírsela. Y es en estos lugares donde se forman largas colas que se han convertido en parte de la vida cotidiana de miles de personas, todas ellas luchando por garantizar al menos una comida y no dormir con el estómago vacío. También hay comedores de beneficencia, cocinas comunitarias que ofrecen comidas calientes en iglesias o centros comunitarios. Una ayuda que, aunque valiosa, es limitada y nunca suficiente para todos los que la necesitan. Número 7. Acceso a la atención médica. Y si conseguir una comida ya es difícil, imagínese acceder a la atención médica. Sin domicilio fijo ni seguro médico, las personas sin hogar no tienen muchas opciones. La única alternativa suele ser el servicio de urgencias, que, al estar siempre lleno, solo ofrece lo mínimo. No hay seguimiento ni tratamiento continuado. Las organizaciones sin ánimo de lucro, las clínicas móviles y algunas iniciativas estatales intentan llenar ese vacío, pero es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. ¿Suena chocante? Sí, es la realidad de muchas personas en el país de las oportunidades. Y si todo esto aún no le ha escandalizado, ahora vamos a hablar de un escenario casi imposible de imaginar. Número 8. Los consumidores de drogas y los cracklands de Estados Unidos. Después de todo este desamparo y la lucha diaria por sobrevivir, no es difícil entender por qué tanta gente acaba buscando una escapatoria a esta realidad asfixiante. Y, por desgracia, uno de esos escapes es el consumo de drogas. Al igual que la famosa Cracolandia de Sao Paulo, que ha acaparado titulares en todo el mundo, Estados Unidos tiene sus propias Cracolandias. Y aunque parezca mentira, allí la situación puede ser aún más desesperada. Uno de los ejemplos más inquietantes es el barrio de Skid Row, en Los Ángeles. Para ser sinceros, llamar barrio a Skid Row es casi quedarse corto. Es más bien una zona de exclusión en el corazón de Los Ángeles, conocida por albergar una de las mayores concentraciones de personas sin hogar de Estados Unidos. Las estimaciones varían entre 5 y 8.000 personas viviendo allí. Son unas 50 manzanas dominadas por el caos, la pobreza extrema y la drogadicción. Lo que allí ocurre es aterrador. La región está marcada por altos índices de delincuencia y una epidemia de sobredosis, con ambulancias circulando constantemente para atender urgencias relacionadas con el consumo de drogas. Las calles son tomadas por tiendas de campaña y refugios improvisados, convirtiendo este lugar en un símbolo del fracaso de las políticas públicas para hacer frente a la pobreza y la adicción. Y la tragedia no se detiene en Los Ángeles. Otras grandes ciudades estadounidenses siguen su ejemplo. Número 9. Pobreza en Nueva York. Nueva York, la Gran Manzana, es otra ciudad profundamente devastada por las drogas y la pobreza. Aunque parezca el epicentro de la prosperidad, tras las brillantes luces de Times Square y los rascacielos de Manhattan, se esconde una sombría realidad que pocos conocen. Lo creas o no, alrededor de 1,5 millones de neoyorquinos viven en la pobreza, es decir, el 18% de la población lucha por salir adelante. Y la situación es aún más crítica en zonas como el Bronx, el Alto Manhattan y el centro de Brooklyn, regiones históricamente marcadas por una alta vulnerabilidad social y comunidades de bajos ingresos. En estos barrios, la falta de acceso a los servicios sanitarios, el desempleo y las precarias condiciones de vida
se combinan para crear un entorno propicio al aumento del consumo de drogas y, trágicamente, a las muertes por sobredosis. En 2023, el impacto de esto fue devastador. Solo en el segundo trimestre, Nueva York registró 759 muertes por sobredosis, muchas de ellas relacionadas con el fentanilo, una droga devastadora que se propaga como un virus fuera de control. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, unas 50 veces más fuerte que la heroína, y su bajo coste lo convierte en una opción lucrativa para los traficantes y en una trampa mortal para los consumidores más pobres. Pero, ¿cree que es el único? Por supuesto que no. Detroit también va de mal en peor. Número 10. La quiebra y el abandono de Detroit. La ciudad que un día fue la capital del automóvil de Estados Unidos está lejos de ser la potencia que fue. Con el hundimiento de la industria automovilística, han desaparecido miles de puestos de trabajo, sumiendo a la región en una espiral de decadencia. En la actualidad, alrededor del 20% de los inmuebles están completamente vacíos, lo que sirve de escenario para el aumento del consumo de drogas y la delincuencia desenfrenada. Zonas como la tristemente célebre 8 Mile Road se han convertido en auténticos símbolos de la pobreza y el tráfico de drogas, convirtiendo la división entre la ciudad y la región metropolitana en una frontera de desesperación. Y si te parece una exageración, basta con echar un vistazo a Brightmoor, donde la situación se ha descontrolado por completo. El índice de delincuencia se ha disparado y el lugar se ha convertido en un epicentro de violencia y abuso de sustancias. Para que se hagan una idea, la tasa de delitos violentos de la ciudad es un 448% superior a la media nacional. Créanme, las probabilidades de que un residente sea víctima de un delito allí son de 1 entre 16, lo que la convierte en uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos. Número 11. ¿Dónde está el gobierno que no ve? Después de todo esto, probablemente te estarás preguntando, ¿qué está haciendo el gobierno para resolver esta situación? La respuesta, por desgracia, no es muy alentadora. Hay algunos programas sociales, como SNAP para cupones de alimentos y Medicaid para asistencia sanitaria, que intentan ofrecer algo de alivio. Pero seamos realistas, estos programas no pueden hacer frente a la demanda. Cada día, más y más personas hacen cola para recibir ayuda, y los recursos, ya de por sí escasos, simplemente no son suficientes para todos. También existen programas de vivienda, como el Housing Choice Voucher, que subvenciona los alquileres. Pero la realidad es dura. La lista de espera es demasiado larga, y muchos acaban desistiendo a mitad de camino. Los refugios de emergencia, que deberían ser una solución temporal, están abarrotados y a menudo ofrecen cualquier cosa menos seguridad. El gobierno habla incluso de soluciones como viviendas de transición y programas de Housing First, pero lo cierto es que estas iniciativas son aisladas y no tienen ningún impacto real sobre el problema. Lo que vemos en la práctica es un sistema que intenta tapar un agujero mucho mayor del que puede cubrir. Hasta que no haya una inversión masiva en vivienda asequible, servicios sociales integrales y políticas verdaderamente integradoras, el panorama no cambiará. La crisis de los sin techo, la drogadicción, la delincuencia y la pobreza seguirán creciendo, y la llamada tierra de las oportunidades seguirá siendo, para muchos, solo una tierra de desesperanza. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las duras realidades que se esconden tras el sueño americano. ¿Qué te han parecido estas historias? ¿Conocías ya alguna de ellas o te ha sorprendido lo que has visto? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué es lo que más te ha impresionado. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido como este. Comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan descubrir
estas realidades ocultas y otras curiosidades sorprendentes de nuestro bello mundo, que a menudo puede ser menos que bello. A los que nos habéis visto hasta ahora, muchas gracias y hasta la próxima.